Hola, soy Petra Emil y hoy vamos a hablar acerca de los efectos de la hipertensión materna en el feto y el recién nacido. Para poder entender la gravedad y cómo afecta esta enfermedad al feto y al recién nacido, primero tenemos que entender qué tan grave es esta enfermedad para la mujer embarazada. Y es que esta enfermedad, o más bien este grupo de enfermedades, porque incluyen a la hipertensión arterial crónica, es decir, mujeres que ya tenían un diagnóstico de hipertensión antes del embarazo y se embarazan y obviamente posterior al embarazo van a seguir teniendo su hipertensión. Pero también está la hipertensión gestacional, la cual es una hipertensión que se desarrolla durante el embarazo. Previamente era una mujer sana, se embaraza, le da hipertensión y probablemente después del embarazo ya no la vaya a tener y se resuelva. Y están las formas complicadas, las cuales son la preeclampsia y la eclampsia. Este grupo de enfermedades son causa del 20% de las muertes maternas. Y una muerte materna se considera muerte materna cuando ocurre durante el embarazo y posterior a él en los primeros días, es decir, durante el puerperio. Este grupo de enfermedades pueden llegar a tener diferentes complicaciones que son potencialmente letales. Por ejemplo, hemorragia cerebral, ceguera, pues la ceguera no te va a matar, pero pues te va a dejar incapacitada por el resto de tu vida. Puede llegar a provocar también edema agudo pulmonar, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia hepática, rotura hepática, y todas estas junto con la hemorragia cerebral son potencialmente letales para una persona. Adicionalmente, podemos llegar a tener desprendimiento prematuro de placenta, lo cual es potencialmente letal para el feto, ya que normalmente nace el bebé y posteriormente se extrae la placenta, pero se extrae estando todavía pegada. Si se despega, pues obviamente se va a salir la sangre del bebé a través de la placenta y el bebé se muere. Si es una enfermedad tan grave, debe tener, pues obviamente, tratamientos, y estos tratamientos van a ser usualmente antihipertensivos. Y los antihipertensivos, la mamá se los va a tomar, va a llegar al estómago, al intestino, se va a absorber y va a pasar a la sangre. Y esa sangre pues también va a llegar hacia la placenta y el medicamento va a pasar a través de la placenta hasta el feto. Y ese bebé puede tener efectos del antihipertensivo. La mamá es la hipertensa, el bebé no, el feto no es hipertenso. Entonces, si nace bajo efectos del antihipertensivo, vamos a tener un nacimiento con un bebé que puede llegar a presentar hipotensión arterial. Además de los antihipertensivos, podemos llegar a ver que los ginecólogos usan algo que se llama sulfato de magnesio. Y el sulfato de magnesio se usa en la mamá y va a llegar hasta el bebé. Este sulfato de magnesio pues, puede provocar que la cantidad de calcio en la sangre del bebé disminuya a niveles importantes y provoque una hipocalcemia. Entonces al nacimiento podemos tener bebés con hipocalcemia. ¿Y esto qué provoca? Pues la musculatura o los músculos se van a contraer con más dificultad, es decir, una debilidad muscular. Pueden que nazcan con hipotonía, es decir, todos flojitos, como muñeco de trapo, y además de depresión respiratoria. Y la depresión respiratoria pues es algo delicado, es decir, un bebé que al nacer no respira. ¿Cuánto creen que puede aguantar un bebé sin respirar? Obviamente es algo que puede ser grave. Y estos son los tratamientos que usan los ginecólogos en la mamá. Entonces ya vemos que tenemos efectos importantes en el tratamiento. Pero en el bebé podemos tener efectos de la hipertensión manifestados de una forma diferente, ya que la hipertensión consiste en que la cantidad de sangre que está dentro del cuerpo de una persona se mantiene en el mismo volumen, nos caben 5 litros, pero el recipiente se hace más pequeño. No es que nos encojamos de tamaño, no, sino que lo que contiene la sangre, es decir, los vasos sanguíneos, principalmente las arterias, se van a contraer. Entonces tenemos este tamaño de arteria, se comienzan a hacer chiquitos. Y esto es lo que provoca la hipertensión. Ahora, estos vasos sanguíneos no solamente afectan en el cuerpo de la mamá, sino también va a afectar en los vasos sanguíneos de la placenta y del cordón umbilical. Entonces, lo que va a provocar
es que llegue menos sangre. ¿Por qué? Porque por un calibre de este tamaño va a pasar más sangre que en un calibre de este tamaño. Al llegar menos sangre, van a llegar menos nutrientes y menos oxígeno. Y por tanto, el bebé va a decir, oye, yo necesito más para sobrevivir. Y pues como no le llega más, va a tener que usar sus medios y sus recursos para poder sobrevivir. Y no va a agarrar a mordidas el útero, no. Lo que va a hacer su cuerpo es comenzar a utilizar los músculos, sus proteínas y la grasita de su cuerpo para poder sobrevivir. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Generalmente se da cuenta el ginecólogo cuando haga algún rastreo, es decir, un ultrasonido, y va a decir, su bebé pesaba 1.800 gramos hace 15 días, pero hoy está pesando 1.600 gramos. Y en ese caso va a decir que ese bebé tiene que nacer ya. ¿Por qué? Porque no va a llegar a término. Se moriría por prácticamente inanición, porque no le llegan los suficientes nutrientes, por desnutrición, por así decirlo. Entonces, esto es algo grave. Y no solamente pasa eso, sino que al llegar menos oxígeno, ese bebé comienza a tener un metabolismo sin oxígeno. Y esto provoca acidosis. Y la acidosis, pues mientras está dentro de la mama, pues no va a afectar tanto, pero en el momento en que nace, sí. Y estoy hablando de una acidosis metabólica. Esto afecta de unas formas pues, un poquito más complicadas de explicar. Digamos que las funciones metabólicas dentro del cuerpo pues ya se ven alteradas. Entonces puede llegar a complicarse todavía un poquito más ese tipo de presentación. Además, en una mujer que tiene preeclampsia o eclampsia, podemos llegar a tener un recién nacido o un feto con neutropenia y plaquetopenia. ¿Y esto qué significa, doctor? Pues neutropenia significa que son las defensas del cuerpo que se encuentran en niveles más bajos de lo que deberían de estar. Y son defensas especializadas contra bacterias. Por lo tanto, podemos tener un bebecito que al nacer pues va a ser más susceptible a infecciones bacterianas. Y la plaquetopenia, pues las plaquetas ayudan a que no tengamos hemorragias. Cuando tenemos las plaquetas bajas, que esa es la plaquetopenia, pues vamos a ser más susceptibles a hemorragias, a que las hemorragias duren más tiempo o que se presenten hemorragias sin siquiera tener una cortadita, sino que simplemente de la nada una persona comienza a sangrar. Y esto puede ser muy grave hablando de un bebé prematuro. ¿Por qué? Porque puede afectar a nivel de la cabecita y tener una hemorragia intraventricular, las cuales en un grado 3 o grado 4 pueden ser muy graves. Y en otro tipo de casos podemos llegar a tener hemorragias pulmonares, las cuales pueden llegar a presentar principalmente en prematuros, ambas cosas. Y la hemorragia pulmonar es potencialmente letal. Así que esas son las complicaciones o los efectos en el feto. Pero ya que vimos ese tipo de complicaciones, tanto en la mamá y en el feto, podemos llegar a entender el que está justificado que de repente el ginecólogo diga, esta mujer embarazada se está poniendo grave o el bebé se está poniendo grave y tenemos que darle un fin al embarazo, porque ese es el tratamiento curativo de la hipertensión gestacional, de la preeclampsia y de la eclampsia. De la crónica no, esa se la queda, ni modo. Pero para las otras ese es el tratamiento. Y entonces lo que van a decir es que ese bebé nazca antes de tiempo si es que es necesario. Si la mujer tiene criterios de severidad, si el bebé se está complicando, pues van a decir que ese bebé tiene que nacer ya. Eso puede ocurrir a las 26, 27, 28, 29, 30, a las semanas que sean. Usualmente en una mujer que tiene hipertensión arterial durante el embarazo y no está complicada, le van a indicar que ese bebé nazca a las 37 semanas. Entonces, 37 semanas es un bebé de término. Antes de las 37 son bebés pretérmino. Por lo tanto, tenemos una altísima probabilidad de que nazca un bebé prematuro. Y un bebé prematuro pues nos va a dar para muchos videos para explicar el tipo de complicaciones que puede llegar a tener. Entonces, pues vamos a tener todas las complicaciones de un bebé prematuro.
y adicionalmente a las complicaciones que ya les comenté, que van a ser la plaquetopenia y la neutropenia. Es decir, vamos a tener un bebé prematuro. Imaginen un bebé de 26 semanas con plaquetopenia, con neutropenia, con mayor riesgo de hemorragias, con mayor riesgo de infecciones, que aparte va a tener que estar con un tubo para poder respirar, con catéteres que le van a pasar líquidos, nutrientes, y por ahí se puede colar una bacteria y por ahí puede sangrar. Entonces tenemos a bebés potencialmente complicables que van a estar mucho tiempo hospitalizados, y les aseguro que no todos van a salir del hospital. Así que, sabiendo todo esto, ya podemos entender cómo afecta la hipertensión durante el embarazo al feto y al recién nacido, y qué tan importante es para la mamá como para el futuro bebé. Espero que toda esta información haya sido de su agrado. Si les ha gustado, suscríbanse, déjenle un me gusta, se los agradecería mucho. Cuídense y hasta luego.